gracias, poderoso Señor y precioso Rey Celestial, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Te presento cada uno de mis hermanos, de estos jóvenes, de cada persona que hoy nos acompaña, Señor, delante de ti. Y te pido, Espíritu Santo, renueva su mente, abre su entendimiento, quita, Señor, todo aquello que le es estorbo a cada uno de ellos, Señor, para que tu palabra, Señor, hoy cumpla el propósito por el cual es enviada. Señor, enséñanos a depender de ti, a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Espíritu de Dios, te glorificamos en esta tarde y te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor nos regaló una palabra que se llama, si desean de pronto anotarla, si la están anotando, se llama Yo estaré con vosotros. Amén. ¿Cómo se llama? Yo estaré con vosotros. Y tengo dos palabras. La primera está en Mateo 28, si me puedes acompañar por un momento a Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20. Sigue, bienvenido. Dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repite conmigo, he aquí, todos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y quiero que por favor también me acompañen al libro de Génesis 14, del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y versículo 19, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén y amén. Algo tremendo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo es caminar con nosotros. Y el Señor me regalaba esta palabra en Mateo 28, donde el Señor dice, yo estaré con vosotros. O sea, el Señor quiere estar con nosotros todos los días de nuestra vida, no solamente hoy, no solamente mañana, sino todos los días de nuestra vida. Y el Señor le habla a sus discípulos y les dice esta palabra, yo voy a estar con ustedes por siempre. ¿Y por qué el Señor les hablaba esto a ellos? Porque quería fortalecerlos en medio de la dificultad, porque el Señor sabía que a veces íbamos a pasar dificultades. Pero algo que quiero enseñarles muy especialmente en esta tarde, con esta palabra, es que quiero enseñarles a alguien que ha estado a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, y son unas apariciones muy especiales que el Señor tuvo en ciertos momentos y en ciertas personas a lo largo de la palabra. Y quiero hablarles de esas teofanías o apariciones de Dios. ¿Cuántos sabían
que Dios apareció a siervos de Dios, a hombres de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Dios se apareció, y es algo tremendo que lo vamos a mirar, porque Dios se apareció en ciertos momentos a ciertas personas. No a todo el mundo se le aparecía el Señor, sino que Dios se apareció a ciertas personas para fortalecerlos en los momentos más difíciles de su vida. Amén. ¿Cuánto les gustaría que el Señor se les apareciera en algún momento, en el momento más difícil, en el momento más tremendo de su vida, usted tuviera esa gran experiencia donde Dios se les aparece? Amén. Y dice la palabra aquí en Génesis 14 que Abraham tomó unos hombres para ir a liberar ¿a quién? A Lot, su sobrino, ¿cierto? Porque había sido tomado, cuando Lot toma la decisión de irse a Sodoma, que recordemos que Sodoma es como tipificando el mundo. Cuando él se fue para esa tierra, dice que él fue tomado esclavo. Dice que por 4 reinos que estaban atacando, estaban tomando esa nación y estaban tomando las riquezas, tomando las mujeres, tomando los niños de este pueblo, y los tenían prisioneros. Y dice que Abraham se llevó unos hombres para liberar a su sobrino, y dice que aún el Señor lo bendijo con riquezas. En esa liberación el Señor aún rescató un botín. Pero lo tremendo que dice aquí en el versículo 18 y versículo 19, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vemos esta primera aparición del Señor, y cuando el Señor nos habla teológicamente de las teofanías o cristofanías, es la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo se apareció en el Antiguo Testamento a hombres cuando todavía el Señor Jesús no había venido aquí a la tierra. Tremendo. O sea, Jesús se apareció en este momento. Esta fue la primera cristofanía. Melquisedec fue esa primera aparición de Cristo, del mismo Señor, del mismo Dios, que se apareció a la vida de Abraham para bendecirlo. Y mira lo que sucede aquí en el Antiguo Testamento, porque dice que Abraham le dio los diezmos. O sea, fue la primera vez aún que aparece que se llevan los diezmos al altar del Señor, o se llevan a la presencia del Señor. Abraham no sabía en ese momento tal vez que Melquisedec representaba esa primera aparición o esa cristofanía, esa aparición del Señor Jesús, pero dice que era un ser superior a Abraham. O sea, Abraham era un hombre tremendo de Dios, y lo hemos conocido a lo largo de todos estos estudios de la escuela de adoración, que veamos que Abraham era un llamado amigo de Dios, pero dice que Melquisedec era mayor de autoridad en todas las cosas. Y aunque en la palabra no dice de dónde salió Melquisedec, ni dónde nació, ni para dónde se fue o qué pasó, que no se vuelve a mencionar, pero fue esa aparición en ese momento donde el Señor sella ese acto de victoria o ese acto de triunfo que tuvo Abraham, donde el Señor le dice: yo estuve contigo peleando esa batalla. Y Abraham tiene ese discernimiento: no sé, Dios siente en mi corazón, y llevó sus diezmos de todo el botín que habían recogido, llevó los diezmos aquí a Melquisedec. Entonces vemos que teológicamente esa fue una de las primeras apariciones que tuvo el Señor Jesús a la vida de un hombre. Como les digo, en momentos de dificultad, en momentos de desierto, porque eso hace el Señor. Y aquí aparece en esta acción Jesús fortaleciendo a un hombre de Dios. Entonces no es imposible que el Señor esté acá, aunque a veces nosotros no lo veamos, o tal vez aún ni siquiera lo sintamos, pero hay momentos en que el Señor está ahí. El Señor está aquí hoy, ¿sí sabían? El Señor está aquí, está al lado de Felipe, de David, de Noviecita, de Jazz, de cada uno de ustedes, diciéndoles: yo estoy con ustedes para ayudarlos y para fortalecerlos.
y a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos angustiados, pero el Señor me hablaba con esta palabra: yo estoy allí, yo estoy ahí para ayudarles. Cuando hablamos del ángel de Jehová, hablamos del Señor Jesucristo. Y aún en uno de los salmos aparece el ángel de Jehová. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Acampó también alrededor de David para ayudarlo y para fortalecerlo. Pero el ángel de Jehová aparece también a otra persona. Después de Abraham, aparece a Jacob. Y me encanta cómo aparece en la vida de Jacob, porque muchos recuerdan que Jacob huyó por más de 20 años de su hermano Esaú por causa de la primogenitura, porque Jacob le quitó o le robó la primogenitura, y bueno, pasaron muchas cosas. Dice la palabra que Jacob pensó en algún momento: no, Dios, mi hermano ya me perdonó, ya pasaron 20 años, a eso ya le pasó el mal genio. Pero cuando él se da cuenta y ve que Saúl viene con más de 400 hombres que venían contra él, y él simplemente estaba con sus 2 esposas, sus siervas, sus 12 hijos y sus ganados, sus animales, y se da cuenta: solamente estoy yo, mi familia, y mi hermano viene contra mí para matarme. ¿Y qué hace Jacob? Se va a la presencia del Señor. Y dice la palabra: y luchó Jacob con el ángel. Génesis 32:24, si me puedes acompañar. Génesis 32, versículo 24. Dice la palabra del Señor: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con un varón. ¿Cuántos saben cuál era el varón? Jesús. Ese era ese gran varón que se le apareció a Jacob. Porque Jacob no tomó la decisión: no, yo voy a buscar 1000 hombres y me voy a enfrentar con ellos, con mi hermano, y nadie me va a poder ganar, y no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, él tomó la mejor decisión. Cuando tú estás en medio de la peor decisión, de la angustia más grande, de la mayor dificultad, donde tú no sabes qué hacer, el mejor lugar es ir a la presencia del Señor, porque es allí donde tú hallas descanso, es allí donde tú encuentras esa palabra de vida, es allí donde tú te encuentras con ese varón de Dios. Y dice la palabra que allí Jacob tuvo un encuentro personal con el Señor. Dice la palabra que a punto de que él le fue quebrado uno de sus muslos. En medio de la lucha con el ángel lo tomó, no sé si fue que le hizo mucha fuerza, en medio del ajetreo, y Jacob se le quiebra el muslo, y a partir de ahí él quedó cojo de una pierna. Y dice que ese lugar donde él peleó con el ángel se llamó Peniel, y Peniel significa: vi el rostro de Dios. Me parece tan impresionante esta parte en la vida de Jacob, encontrarse con el mismo Dios, encontrarse con el mismo Señor Jesús, luchar con Él y tomar la bendición, arrancarle al Señor esa bendición, diciendo: Señor, líbrame de mis enemigos, líbrame, Señor, de mi hermano, viene a matarme. Y el Señor lo libera, el Señor hace un rompimiento en Jacob, cambia su naturaleza, ya quita esa naturaleza de pecado, de maldad, ese pecado de mentira, porque él era un engañador, si recuerdan, pero dice, él peleó por la bendición en ese lugar. Amén. Otro momento en el cual hubo otra aparición o otra manifestación de la presencia de Jesús, otra cristofanía, fue Josué. Josué 5,
del 13 al 14. Josué 5, del 13 al 14. Dice la palabra del Señor: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Este es otro testimonio poderoso. Josué se encontraba en medio también de una guerra. Mira lo tremendo, las apariciones del Señor, que Dios no las hace en momentos de quietud, de calma, es un día fresco. No, Él aparece en los momentos más duros, más triviales, de mayor angustia, de mayor desesperación, de mayor dificultad. Y se le aparece aquí a Josué. Y Josué, pues al ver esa aparición, dice: no, pues ¿usted es de los buenos o de los malos? Y el Señor le dice: no, yo soy de los buenos. Y me impacta porque el Señor le dice: no más como príncipe del ejército de Jehová. ¿Cómo apareció el Señor? Diga conmigo: príncipe del ejército de Jehová. Mira las manifestaciones del Señor como varón de Dios, como príncipe, como Melquisedec, que es el proveedor. Se aparece el Señor para decir: yo estoy contigo, yo te ayudo, yo camino contigo. Dice que Josué alzó sus ojos y miró al Señor cuando el Señor le dice: yo estoy contigo, yo soy el varón, yo soy el príncipe de Jehová. Y dice la palabra que los judíos no se arrodillaban ante cualquier cosa, ante cualquier imagen, ante cualquier ídolo, porque eso iban ellos, era uno de los mandamientos que el Señor les había dado, no postrarse ante cualquier imagen o cualquier ídolo. Pero él sintió, él sabía que esa aparición era el Señor. O sea, algo le mostró a él que era el Señor. Inmediatamente él se postra y luego dice que pasa el tiempo y él lleva una ofrenda ante el Señor y dice que el Señor le mostró su espada como diciendo: yo peleo tus batallas. Y me pareció tan impresionante esto, porque el Señor dice: ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu pelea? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es esa victoria por la cual tú has estado luchando? ¿Qué deseas hacer? Ven a mi regazo, ven a buscarme. Deja que yo me muestre a tu vida. Amén. Otra aparición también muy tremenda, y está en el libro de Jueces. Muchos de pronto ya sabemos quién es, y es Gedeón. El Señor también se aparece a Gedeón. Jueces 6, del 11 al 14, está ahí enseguida de Josué. Jueces 6, del 11 al 14. Dice la palabra: y vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Tal vez usted se ha preguntado eso en algún momento, ¿cierto? Señor, si tú dices que estás conmigo, que estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos ha acontecido? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta dificultad? Señor, mira mi economía, mira la enfermedad, mira la aflicción en mi casa. Pero dice el Señor: ciertamente, le dice el ángel de Jehová a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Y cuando el Señor se aparece a Gedeón, Gedeón no estaba
muy feliz, muy contento. Dice que cuando el Señor se le aparece, ¿dónde estaba Gedeón? ¿Sí recuerdan? Estaba escondido. Él no estaba frente a la guerra, ni veía que venían esos ejércitos. Él no estaba ahí con su armadura, con su espada, con su escudo. No, dice, él estaba escondido. Y allá llegó el Señor a decirle, varón esforzado y valiente. Mira lo tremendo. O sea, el Señor a veces ve cualidades en otros que nosotros ni siquiera nos las imaginamos. Él ve cosas en nosotros que otros no ven. Él sí nos conoce y Él sabe que lo podemos hacer. Él sabe que nosotros lo podemos lograr. Y dice que Él estaba en opresión, estaba en angustia, se estaba quejando. Estaba diciéndole, Señor, pero ¿por qué? Mira todo esto. Nuestros enemigos se han llevado nuestros alimentos, nos han dejado en pobreza. Y Él dijo, varón esforzado y valiente. Joven esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso el Señor se aparecía a sus siervos para fortalecerlos. Luego aparece más adelante a Daniel. Daniel 16. Ay, perdón, esto se lo trae hasta entonces debe ser Daniel. Espera, porque me equivoqué, coloqué lo que no. Perdón, es Daniel 4. Daniel 3 del 19. Bueno, leamos desde el 16. Daniel 3, 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿A quién? Me perdí, Señor Jesús. Es necesario que le respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 25. Y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Otra aparición que tuvo el Señor aquí fue a Sadrach, Mesach y Abed-nego y aún a Daniel, porque dice la palabra que había un edicto en el pueblo de Israel donde todos tenían que adorar una imagen, y si no la adoraban, hubieron 2 casos. En el caso de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que eran amigos de Daniel, los metían a un horno de fuego. Luego más adelante a Daniel lo metieron en el foso de los leones. Pero en la misma situación el Señor se aparece, el ángel de Jehová se aparece y dice en el horno de fuego que habían 4 hombres. Cuando entró Sadrach, Mesach y Abed-nego eran ellos 3, pero luego dice que ahí como entre sombras, entre el fuego, se veía un 4 hombre. Era el Señor Jesús. Y dice que era el mismo, o sea, ahí se manifiesta, dice, como si fuera hijo de los dioses. Y el Señor se aparece ahí para fortalecerlos a ellos, para decirlos, aún en medio de la prueba, yo estoy con ustedes. Amén. Y la última aparición que quiero hablarles está en Hechos 5. Y es a Pablo. Hechos 9:5. Hechos 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En algunas versiones dice, dura cosa te es dar golpes contra la pared.
¿Luchando contra quién? Y este es el gran personaje misterioso que se manifestó en todos estos testimonios, porque dice el Señor que allí se apareció el Señor y se le aparece a Pablo como el Hijo de Dios. Ahí se revela quién era este personaje misterioso. En las anteriores ocasiones el Señor se mostró como el proveedor, como Jehová, tal vez Jehová Nisi. Se manifestó también como el ángel de Jehová, se manifestó como el gran varón. Pero aquí a Pablo se le aparece como el Hijo de Dios, como el Señor Jesús. Y me impactaba porque estas son las apariciones en las cuales el Señor se encarnó en momentos tremendos de personas que amaban a Dios, pero que estaban pasando situaciones difíciles. Y antes de que el Señor viniera a la tierra a estar el 100% hombre y 100% Dios, el Señor aparece en esos momentos para fortalecer a cada uno de sus siervos. Y el Señor está aquí en medio de nosotros. El Señor quiere mostrarse a cada uno de nosotros. Él camina en medio de nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Él es el invisible, Él es el cuarto hombre. Él es el que está aquí y quiere venir sobre nosotros para fortalecernos. Él es el invisible, el que nosotros no vemos. A Agar también se le apareció para fortalecerla cuando ella huyó de su sierva porque vio que su hijo no era honrado como lo fue Isaac, y ella tuvo que huir al desierto, y allí dice el Señor vino a fortalecerla y aún le dio agua, y Él le dijo: yo soy el invisible. Y Él es el invisible, el Señor Jesús es el invisible que está con nosotros, que quiere caminar con nosotros, y que si Él te ha dado promesas, Él las va a cumplir sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero hablarles un momento, antes de que oremos, del último testimonio de esas apariciones que hizo el Señor Jesús. Y una de ellas fue conmigo. Yo vi una aparición del Señor. Y casi no cuento ese testimonio porque para muchos suena como locura, muchos no nos creen. Pero yo iba a servirle al Señor. Eso fue cuando estábamos de misioneros en Subachoque. Y aún con dificultades nosotros íbamos a servirle al Señor. Yo recuerdo que mi hija era muy pequeña y yo le decía al Señor: tú eres mi proveedor y tú me llevas y tú me ayudas y tú me traes. Y bueno, yo confiaba mucho en el Señor. Y yo recuerdo que me subí en un bus que iba directo hacia donde nosotros teníamos el ministerio en Subachoque. Y yo me subí al bus y yo no sé ese día cómo estaba ni qué estaba pensando. Yo iba con mi hija que era pequeñita, tal vez tenía como unos 8 años. Y yo iba con mucha alegría, pero también con tristeza, porque yo decía: Señor, que lo que nosotros estamos haciendo valga la pena y que tú nos recompenses. Y me impactaba cuando estudiaba este tema porque hacía rato que no recordaba ese momento. Cuando yo me subo al bus, el bus iba súper lleno, era un Transmilenio, y yo me hice como al lado de la puerta y mi hija la hice siempre como al lado mío. Yo me iba sosteniendo del bus, cuando yo volteé a mirar y yo vi una imagen totalmente blanca. Tuve la aparición, se me apareció un hombre totalmente con vestiduras blancas, el cabello blanco, con una barba súper larga, y yo lo miré y yo miraba a todos los del bus y yo decía: ¿será que nadie más lo ve o solamente yo lo estoy viendo? Y yo lo miraba y él no me dijo nada, solo se sonrió y él me dijo, y para mí fue algo, fue esa recompensa. Yo lloré por mucho tiempo, me fui llorando en el camino y yo le decía al Señor, que podamos nuevamente sentirte como te sintieron ellos, porque en ese momento que Él se apareció en mi vida,
Él se apareció para fortalecerme. Y yo me di cuenta, esto era real. El ángel de Jehová es real. El varón de Dios es real. El cuarto hombre es real. Jesús que se le apareció a Pablo es real. Y Él quiere aparecerse en tu vida. En momentos de dificultad, en momentos de angustia, Él quiere caminar contigo. Él quiere sanarte, Él quiere limpiarte las heridas. Él quiere estar contigo. Pero si tú no quieres, Él no puede hacer nada. Él es un caballero y Él está a la puerta de tu corazón, tocando a la puerta, diciéndote, yo quiero entrar, pero si tú no lo dejas entrar, nada va a suceder. Muchos peleamos la bendición, muchos luchamos la bendición, pero si no queremos nada con Jesús, nada va a suceder. Él se va a aparecer a ti a fortalecerte en momentos de dificultad cuando tú realmente abras tu corazón y empieces a caminar con el Señor. Mira, esa imagen a mí nunca se me borró, nunca. Y ese momento fue el más especial y yo le decía al Señor, déjame volverte. Y han sido muy pocas las experiencias. Mi esposo a veces me dice que el Señor ha sido muy especial conmigo porque esa no fue la única aparición. Yo tuve otra aparición antes de venirnos para acá. El Señor nos confirmó la venida para acá. Él mismo se me apareció en forma de una anciana y Él me dijo, esto es lo que yo tengo para ustedes. Antes de llegar acá el Señor nos confirmó que veníamos para acá y me impactaba porque, o sea, muy pocas veces el Señor hace eso. Él se aparece a los fieles, a sus siervos. Y hoy el Señor me regalaba esta palabra para decirles que el Señor es ese Emmanuel. Dios es Emmanuel sobre cada uno de ustedes. Él quiere estar con ustedes. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él quiere ser su amigo. Él quiere cumplir la promesa en cada uno de ustedes, pero necesitamos tomar esa decisión de empezar a caminar con el Señor. De que Él pueda venir en esos momentos de dificultad y fortalecernos y decir, Señor, gracias, porque tú te apareciste a mí para fortalecerme. Amén. Y el último, Esteban, que también vio al Señor Jesús cuando lo están apedreando, él miró al cielo. Nadie también se dio cuenta, solamente Esteban vio al Señor Jesús que lo estaba recibiendo desde su trono. Y lo recibió y lo colocó, yo creo que contra su pecho, porque Esteban amó tanto al Señor y no le importó ser apedreado. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo recibió en su regazo. Y estas son las apariciones, estas son las cristofanías, esta es la promesa del Señor sobre nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él esté con nosotros. No sé si está ahí Santi finalmente camino a Maús. Y vamos a pedirle al Señor que hoy Él hable en nuestro corazón, que Él hable en nuestra mente, que Él nos muestre ese significado de que Él está ahí, que Él nos quiere proteger, que Él nos quiere consolar, que Él nos quiere animar, que Él está a nuestro lado para que lo veamos. Tal vez tu mente y tu razón a veces es algo fuerte, porque cuando tú razonas, cuando tú piensas, tal vez no lo vas a poder ver, pero escúchalo hoy. Hoy cierra tus ojos, levanta tus manos y vas a mirar a Jesús caminando a tu lado.